Bienvenidos a un nuevo quirófano en trazo de tinta. Creo que ajustéis bien las mascarillas porque hoy quiero que estirpemos, sí, un nuevo tumor, uno que engaña a muchos escritores. Hoy quiero que abramos en canal la infección del MacGuffin hueco. Hemos hablado de algo parecido en el pasado, pero quiero que entremos un poquito más en detalle con algunas cosas porque mucho me lo habéis pedido. Imagina esta escena en tu cabeza, ¿de acuerdo? Tu protagonista está corriendo por los tejados y está lloviendo, por ejemplo. Detrás de él, tres mercenarios del antagonista le disparan sin piedad. El héroe salta al vacío, se agarra a una cornisa con los dedos sangrando y en su bolsillo protege el objeto que todos están dispuestos a matar. Un pendrive con los códigos, un mapa estelar antiguo, una gema milenaria, yo qué sé. Hay sudor, hay balas, hay movimiento. Y sin embargo, tu lector está en el sofá, bostezando. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estás operando desde esta cámara de seguridad, de la que hemos hablado muchas veces. Confundes el movimiento físico con la tensión emocional. Y tu protagonista está persiguiendo lo que podríamos llamar en este capítulo del podcast un trofeo de cartón piedra. El término MacGuffin, si no lo habéis visto de los vídeos míos, lo popularizó Alfred Hitchcock en el cine para poder definir esa excusa argumental, ese objeto que pone a los personajes en marcha, pero que en el fondo da igual lo que sea. Puede que sean unos planos secretos, puede que sea un maletín. Hitchcock en ese caso decía que al público no le tenía que importar el objeto, solamente le tenían que importar los personajes. Pero en la literatura real, queridos compañeros de trinchera, esa definición se nos queda corta. ¿Por qué? Pues porque si al lector no le importa el objeto, el pacto de ficción se debilita. Si el objeto es un MacGuffin hueco, tu novela se convierte en una carrera de obstáculos de plástico. Fijaos en la literatura real, de alto impacto. ¿De acuerdo? Miremos El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. El anillo único es ese MacGuffin definitivo de la fantasía, ¿verdad? Todos lo buscan, todos lo quieren, pero ¿es hueco? No, en absoluto. Si el anillo fuera solamente una joya que Frodo tiene que tirar a un volcán porque es peligroso, pues sería un recado aburrido, ¿verdad? El anillo es literatura. ¿Por qué? Pues porque no es un trofeo, es un cáncer. Es una carga que corrompe esa brújula moral del yo lírico de Frodo. El objeto le ataca, le exige una factura logística devastadora, le aísla a sus aliados y le destruye el alma paso a paso. Si Frodo pierde su anillo, no es que pierda la misión, es que pierde su ser en sí. Esa es, pues, la diferencia entre un MacGuffin de plástico y uno que sangra. En los próximos minutos de este podcast quiero enseñarte a coger ese bisturí para poder amputar los trofeos vacíos de tu manuscrito y convertirlos en heridas abiertas. Preparaos y vamos a mancharnos de tinta. Pues bien, abramos la primera capa de ese tumor, ¿de acuerdo? Piensa lo siguiente, ¿por qué los escritores, incluso los que tienen talento, acaban infectando sus novelas con un MacGuffin hueco? El diagnóstico clínico en nuestra trinchera es muy claro. Pues por miedo y por pereza arquitectónica. Que si te das cuenta, es muy repetitivo, pero sí, es que es así. Es que la mayoría de veces escribimos desde el miedo. Cuando tú estás como escritor construyendo el segundo acto de tu novela, ese temido desierto del medio donde tantas historias mueren de sed, necesitas que el yo lírico se mueva. Necesitas que pasen cosas. Y de tu cómoda cámara de seguridad, el cerebro te ofrece el atajo más barato del mundo. ¿Y cuál es? Pues muy fácil. La mecánica del videojuego. Pues bien, vamos a decirle a nuestro protagonista que para matar al villano necesita encontrar las tres piedras del destino. O el USB con los códigos de seguridad. O, yo qué sé, el testamento perdido del abuelo. De repente con esto tú ya tienes trama, ¿verdad? Tienes otro personaje viajando a tres ciudades distintas, peleando con guardias, resolviendo acertijo del plástico y de pasado y corriendo a contrarreloj. Te sientes como si fueses un genio de ritmo narrativo. Pero todo esto, permíteme que te diga, es una ilusión óptica, es un espejismo táctico. Sustituyes el conflicto emocional por la logística de un regadero. Tu protagonista no sufre por una transformación, hace la compra. Está yendo del punto A al punto B para tachar un elemento de la lista, ni más ni menos. Y como el autor sabe en el fondo que ese objeto no le importa a nadie, intenta compensarlo subiendo el volumen de las explosiones, poniendo temporizadores más cortos o añadiendo más mercenarios que están persiguiendo al héroe en esa azotea. Es la regla básica del cartón piedra. Cuanto más vacío está el núcleo de la historia, pues más ruido tienes que hacer por fuera para que el lector no se dé cuenta de que le estás estafando. En la literatura real, sin embargo, el objeto de deseo jamás es pasivo.
un McGuffin real te muerde la mano cuando intentas cogerlo. Fijaos en un ejemplo magistral de género negro, El halcón maltés, de Dashiell Hammett. Toda la novela gira en torno a la búsqueda de una estatuilla de un pájaro negro que está incrustado de joyas. Es un McGuffin de manual, ¿verdad? Pero Hammett no era un arquitecto de plástico. El halcón no es un objeto caro, es un espejo oscuro de la codicia humana. La mera existencia de este objeto corrompe a todos los personajes que se acercan a él, provoca traiciones, asesinatos, mentiras, destruye lealtades y obliga al protagonista, Sam Spade, a enfrentarse a su propia moralidad, a su cinismo y finalmente a entregar a la mujer que ama para poder pagar esa factura logística que el halcón le exige. El objeto, por lo tanto, destroza el alma de los personajes e irónicamente, al final, por si no lo has visto, spoiler, resulta ser falso. El material del que están hechos los sueños, dice Spade. El objeto era de plástico, al final. Pero la herida emocional, la asfixia que generó en la trama y en ese yo lírico es brutalmente real. Vayamos a algo más contemporáneo, ¿de acuerdo? Harry Potter. Harry Potter y los Horcruxes. Horcruxes se llaman, ¿no? Sí. Y en la película esta, bueno, en la película y el libro, la de la Reliquia de la Muerte. Rowling podría haber escrito 7 objetos mágicos que Harry solamente tuviera que encontrar y destruir, como quien rompe jarrones, ¿verdad? O un McGuffin hueco. Pero cuando encuentran ¿cuál era? El guardapelo de Slytherin y no pueden destruirlo de inmediato, tienen que colgárselo en el cuello. Y entonces la literatura empieza a hacer su magia. El objeto es radiactivo. El guardapelo se arceba los miedos, la envidia y las inseguridades de Ron Weasley, ¿os acordáis? Hasta el punto de hacerle abandonar a sus amigos en mitad de la guerra. El objeto interviene en el pacto de ficción rompiéndole al equipo desde dentro. Por lo tanto, para saber si tu novela padece de esta infección, tienes que hacer lo que a mí me gusta llamarle la prueba de la sustitución. En tu quirófano, coge tu manuscrito, ¿de acuerdo? Mira ese objeto sangrado que tus personajes persiguen. Y ahora, cámbialo mentalmente por un maletín lleno de billetes. O yo qué sé, una memoria USB. Mucho mejor. Por una caja de zapatos. Vacía. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que si puedes sustituir tu McGuffin por cualquier otra cosa y la trama de tu novela, el sufrimiento de tu protagonista y las relaciones entre los personajes siguen siendo exactamente las mismas, compañero, pues tienes un tumor de relleno. Ese objeto es un recipiente vacío, es un McGuffin hueco. Pues bien, si el objeto no condiciona la manera en la que los personajes se relacionan entre sí, no es una arquitectura narrativa. Es, con perdón y con cariño, es como si fuese una zanahoria que está atada a un palo para que el burro camine. Y los lectores, permite que te diga, si no sabes, que hace mucho tiempo que dejaron de comer zanahorias de plástico. Pues bien, con esto quiero que metamos el bisturí un poquito más en el tejido más oscuro, ¿de acuerdo? En cuanto a la relación psicológica entre tu protagonista y el objeto. En este aspecto, el error clínico más grave que comete un escritor que opera desde la cámara de seguridad es tratar ese McGuffin como si fuese la línea de meta de una maratón. Creen que el protagonista solo tiene que correr, sudar un poco, esquivar los obstáculos del villano, cruzar la cinta y levantar el trofeo. El público aplaude, fin de la historia. Eso es una visión infantil del conflicto. Sin embargo, en la literatura real, el McGuffin no es una línea de meta, es un agujero negro. Me explico. Un objeto de deseo bien construido tiene lo que en la trinchera llamamos una gravedad narrativa. Eso significa que cuanto más se acerca el yo lírico al objeto, más densa se vuelve la asfixia. El McGuffin, por lo tanto, tiene que consumir a tu personaje. Tiene que obligarle a cuestionar sus propios límites. Si alcanzar el objeto no le exige al protagonista traicionar al menos uno de sus principios innegociables, entonces conseguirlo, si lo piensas con detenimiento, no tiene ningún mérito. Fijaos en una de las obras magnas contemporáneas donde el McGuffin lo es absolutamente todo. La saga de la Torre Oscura de Stephen King. La torre es el objetivo final, es el eje de todos los mundos, ¿verdad? Ronald DeShane, el protagonista, lleva persiguiéndola toda su vida. Si Stephen King hubiese sido un escritor cobarde, la búsqueda de la torre habría sido una aventura lineal, ¿verdad? Ronald mata a los monstruos, viaja por el desierto, encuentra pistas y llega a la torre. Un trofeo de cartón. Vale, terminado. Pero King no escribe básico. La torre es una enfermedad en la sangre de Roland. Es una obsesión radiactiva.
La verdadera medida de este McGuffin no se calcula por la distancia física que Roland recorre, sino por la devastadora factura logística que esté dispuesto a pagar para no perder su rastro. Y es que en este primer libro, en El Epistolero, Ronald se enfrenta a un dilema que define la literatura. Puede salvar a Jake, ese niño que ha llegado a querer como un hijo, de caer por un abismo era, o puede dejarle caer para poder alcanzar al hombre de negro y continuar su camino hacia la torre. Roland deja caer al niño. Ese es el peso de un McGuffin real. El objeto de deseo le arranca al protagonista el último fragmento de humanidad que le quedaba. La persecución de la torre le aísla, le destruye por dentro y le condena. Y es que si el McGuffin no hubiera estado allí, Jake habría vivido. La tensión, el horror y la grandeza de esa escena no nacen de una explosión o de un tiroteo. Nacen del choque frontal entre la moralidad del yo lírico, tu personaje, y la gravedad narrativa del objeto que persigue. Ahora, sabiendo esto, vuelve a mirar a tu manuscrito. Tu protagonista quiere recuperar esa espada legendaria o quiere encontrar la fórmula química oculta o yo qué sé, lo que sea. Pregúntate, ¿qué le estás cobrando por ello? Si tu héroe avanza hacia su McGuffin sin perder amigos, sin traicionar su código ético, sin tomar decisiones que le mantengan despierto por la noche o atormentado por la culpa, está siendo un autor sobreprotector. Le está dando un pase VIP hacia la victoria. Así que, para poder curar esta infección, tienes que convertir tu McGuffin en un espejo oscuro. El objeto tiene que tentar la mayor debilidad táctica o emocional de tu personaje. Si tu protagonista es alguien que siempre ha protegido a los débiles, el McGuffin tiene que estar custodiado en el lugar donde para poder conseguirlo tenga que utilizar a un inocente como escudo. Si tu protagonista confía ciegamente en sus aliados, el McGuffin tiene que susurrar mentiras y sembrar la paranoia del grupo hasta que se apunten con sus propias armas. Así que, fíjate con lo siguiente, un trofeo de plástico se guarda en una vitrina. Un McGuffin de una literatura real te quema las manos, te envenena el equipo y te cobra un peaje logístico que no puedes pagar sin dejar un pedazo de tu alma en el mostrador. Y es que si no duele perseguirlo, es que no vale la pena encontrarlo. ¿Mm? Muy bien. Sigamos profundizando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con todo lo que hemos visto ahora, podemos concluir que si tu McGuffin es solamente un premio que el protagonista quiere conseguir para ganar la partida, tienes un conflicto asimétrico y débil, ¿de acuerdo? El equivalente a una carrera de los 100 metros lisos, donde el villano pues, corre por el carril de al lado, solamente para ver quién llega primero a la meta. Aunque es aburrido, aunque es plástico táctico, ¿de acuerdo? En la literatura real, como dice una de mis seguidores en YouTube, dice la literatura, me encanta, el McGuffin tiene que ser un multiplicador de la fuerza enemiga. Si el villano no tiene el objeto, debe ser peligroso. Pero si el villano consigue el objeto, debe ser absoluta e irremediablemente invencible. La tensión, la asfixia del lector no nace solamente del deseo del protagonista por obtener ese McGuffin, sino del terror puro, frío y paralizante de imaginar qué ocurrirá si el objeto cae en las manos equivocadas. El McGuffin, por tanto, no es solamente una recompensa, es un arma de destrucción masiva que está a punto de ser detonada. Pensemos en el cine, ¿de acuerdo? Que a veces nos da lecciones magistrales de arquitectura narrativa visual. Tomemos lo conoceré muchísimos, el guantelete del infinito, de Avengers Infinity War. ¿Es un McGuffin? Sí. Pero Thanos, el antagonista, ya de por sí es una bestia parda, ¿de acuerdo? Es un ejército imparable, incluso sin él. Cada gema de infinito que consigue no es un punto en el marcador deportivo, es un nivel más de apocalipsis. La asfixia en esa película es magistral. ¿Por qué? Pues porque el espectador sabe perfectamente qué pasa si el villano completa el McGuffin. Pues que la mitad del universo desaparece. El objeto multiplica, por tanto, exponencialmente el poder táctico del enemigo. Así que no es simplemente una carrera, es una cuenta atrás hacia la extinción. ¿Los héroes qué hacen? Los héroes no buscan las gemas para ser más fuertes. Las buscan para poder evitar la aniquilación total. El costo de fracasar es simplemente inasumible. Así que ahora ve y coge el virustí, el bisturí y mira tu manuscrito. Pregúntate lo siguiente: ¿qué pasa si el antagonista de tu novela consigue ese documento secreto, esa reliquia, esa clave informática, yo que sé, lo que sea?
Si la respuesta es, pues nada, pues que ganaría y el protagonista perdería, pues entonces tu trama está vacía. Necesitas concretar el daño. Tienes que aplicar lo que en la trinchera me gusta llamarle el coste de oportunidad logístico. Me explico. Si el villano de tu novela consigue tu MacGuffin, ¿a cuántos personajes secundarios va a ejecutar inmediatamente? Sí. ¿Qué ciudad va a arder en el siguiente capítulo? ¿Qué ventaja táctica irreparable va a obtener que obligará a tu yo lírico, a tu personaje, a tener que operar desde la clandestinidad absoluta y sin recursos durante el resto del libro? Por tanto, quédate lo siguiente. Si el objeto no es un detonador de catástrofes en manos del enemigo, entonces tu antagonista no lo necesita realmente. Y tu protagonista no tiene una prisa por evitarlo. Y sin prisa, no hay presiones en el yugular, el pacto de ficción se relaja y entonces el lector cierra el libro y se va a dormir. Pero quiero que le demos otra vuelta de tuerca, ¿de acuerdo? La literatura real exige dolor. ¿Qué pasa? Pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el protagonista, en un momento de desesperación absoluta, se da cuenta de que la única manera de evitar que el villano consiga el MacGuffin es destruirlo él mismo? Ahí es justo donde la arquitectura narrativa brilla con luz propia. Imagínate, si tu protagonista lleva 300 páginas desangrándose, perdiendo aliados y destrozando su propia vida para poder conseguir ese objeto, y de repente se encuentra acorralado y tiene que decidir si destruirlo y por lo tanto perder todo lo que ha luchado, para que el protagonista lo gane, tienes un dilema moral que destroza el alma. Vuelvo al ejemplo clásico, ¿de acuerdo? El final de la película Raiders of the Lost Ark, en busca del arca perdida, de Indiana Jones. Indiana Jones, que ha dedicado su vida y toda la película a recuperar el arca de la alianza, finalmente la tiene a tiro de bazooka. Y el villano le reta a destruirla, a volar por los aires el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Indiana, el buscador incansable, es incapaz de apretar el gatillo. Y la gravedad narrativa, por lo tanto, de ese objeto le paraliza. Y ese fracaso táctico del protagonista, esa debilidad humana, es lo que hace que esa escena sea inolvidable. Y que al final la atrape. Por lo tanto, si el MacGuffin de tu novela no presiona la garganta de tu protagonista, ni multiplica el poder de tu antagonista, amputa ese objeto directamente y busca otro. Y es que el cartón piedra no sangra. Pues bien. Para continuar con esto, hay un síntoma bastante letal, ¿de acuerdo? Que los autores noveles suelen pasar por alto cuando operan desde esta cámara de seguridad. Y tratan a este objeto de deseo como un elemento inerte, como una constante matemática que no cambia desde el capítulo 1 hasta el epílogo. Por ejemplo, si tu protagonista persigue un mapa del tesoro en la página 20, única y exclusivamente para hacer rico, y en la página 300 sigue persiguiendo el mismo mapa por los mismos motivos y con la misma actitud, el electrocardiograma del arco de tu personaje es una línea plana. Tu yo lírico no evoluciona, solo cambia ligeramente. En la literatura real, el MacGuffin tiene que sufrir por lo que llamamos una mutación táctica. El significado del objeto debe transformarse radicalmente a medida que la trama avanza y la factura logística se acumula. Lo que en el primer acto empieza como un trofeo, un premio o una simple misión de rescate, en el tercer acto debe haberse convertido en un símbolo, una maldición, un arma ideológica. El objeto físico puede ser el mismo, pero el peso en el alma del personaje tiene que mutar. Bajemos al quirófano de acuerdo de la alta literatura para ver esta mutación en tiempo real. Habremos de una obra maestra absoluta, que me encanta tanto el libro como la película, que es El nombre de la rosa de Umberto Eco. En esta novela, Fray Guillermo de Baskerville, me encanta, y sobre todo más el actor también, llega a una abadía, ¿de acuerdo?, para investigar una serie de asesinatos. Pronto descubren que todas las muertes giran en torno a un objeto oculto en una laberíntica biblioteca, un libro misterioso. En el primer acto, ese libro es un MacGuffin de manual, es simplemente una pista. La prueba física de que el detective, Fray Guillermo, necesita encontrar para resolver el misterio de esos cadáveres manchados de tinta en el de gordo. Es un objetivo logístico. Pero Umberto Eco es como Stephen King. Tampoco escribía plástico. A medida que Guillermo profundiza en los secretos de la abadía, el libro muta. Sí,
sí que muta. Y es que cuando finalmente descubren que se trata del segundo libro de la Poética de Aristóteles, algo que está dedicado a la comedia y a la risa, el objeto deja de ser una simple pista policial, se convierte en una bomba nuclear ideológica. El villano, el venerable Jorge de Burgos, está dispuesto a matar y a destruir la abadía entera para evitar que el mundo lea ese libro, porque cree que la risa destruye el miedo, y sin miedo el poder de la Iglesia se derrumba. De repente el MacGuffin ya no es un libro, es el símbolo de la libertad intelectual frente a la censura dogmática y el fanatismo religioso. El objeto muta. El conflicto pasa de ser un simple ¿quién es el asesino? A un ¿quién tiene el derecho a controlar el conocimiento de la humanidad? A esto me refiero cuando hablo de la mutación táctica, a la asfixia que convierte un libro excelente en una obra inmortal. Ahora, coge el bisturí de nuevo y colócalo sobre el objeto de deseo de tu propia novela. Pregúntate, ¿qué significa ese microchip, esa reliquia o ese maletín para tu protagonista al principio de la historia? Seguramente signifique dinero, supervivencia o cumplir una orden, quizá, ¿no? Bien, perfecto, eso es un buen punto de partida. Pero si en el clímax final el objeto sigue significando solamente dinero, supervivencia o cumplir una orden, ofreces un final de cartón piedra. Y es que el lector necesita que para cuando el protagonista tenga sus manos ensangrentadas alrededor del objeto, este represente la venganza por el amigo caído, o la prueba definitiva de que el sistema que crea es corrupto, o la pérdida definitiva de su inocencia, yo qué sé. ¿Ves? Una mutación, una evolución de todo ello. El MacGuffin, por lo tanto, tiene que absorber el trauma de que el yo lírico ha sufrido durante todo el acto. Y cuando el héroe mira el objeto en el clímax, no debe ver un premio brillante, debe ver el reflejo de todo lo que ha perdido por el camino. Debe ver los cadáveres de sus aliados, debe ver la traición que cometió. Si persigues, por tanto, un trofeo que es inerte, la novela termina cuando lo atrapas. Si persigues un MacGuffin mutante, atraparlo es solamente el comienzo del verdadero dolor. Así que, revisa esa escaleta estructural. Si el significado de tu objeto no cambia, tu personaje tampoco lo hace. Así que corta por lo sano y oblígale a mirar al abismo. Como se dice esa frase, si a lo mejor miras durante demasiado tiempo, a lo mejor te devuelve la mirada, ¿no? Pues bien, para continuar quiero que demos un paso más, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aquí me gusta enseñaros todo lo que yo sé y todo lo que yo conozco y que aprendamos juntos. Así que quiero que veamos un nivel superior, ¿vale? Existe una técnica diseñada para arrancar al lector de su zona de confort, para golpearle en la mandíbula y demostrarle que tú como autor no tienes ningún miedo a quemar tus propias naves. Hablamos del señuelo táctico, la destrucción deliberada del MacGuffin en ese punto medio de la novela. La mayoría de los escritores que operan desde estas cámaras de seguridad creen que el objeto del deseo es sagrado, que es el raíl sobre el que viaja el tren de la trama, y que si rompe ese raíl, pues el tren descarrila y el libro se acaba. Pero un autor de literatura real sabe que a veces el mejor uso que se le puede dar a un MacGuffin es utilizarlo para agrupar a todos los personajes en una misma habitación y luego volarlo por los aires. Piensa lo siguiente, ¿de acuerdo? Has pasado 150 páginas convenciendo al lector y al yo lírico de que la supervivencia en el mundo o la resolución del conflicto o lo que sea dependen de encontrar la maldita, yo qué sé, llave de plata. El protagonista sangra, pierde amigos, recorre medio mundo para llegar hasta la cámara acorazada donde se oculta. El antagonista está pisando los talones, la tensión es máxima. El héroe abre la caja y la llave no está. O está rota. O descubre que es una falsificación barata y que la verdadera fue destruida hace siglos. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Si tu novela dependía exclusivamente del valor de ese objeto de plástico, en ese momento tu historia muere. Te quedas sin trama, ¿verdad? Pero si has construido verdaderos conflictos internos, si creas roces ideológicos secretos y asfixia entre los personajes, pues la destrucción de tu MacGuffin es la chispa que hace estallar la verdadera novela. Bajemos al archivo clínico y fijémonos en un clásico absoluto que dominó esta técnica a la perfección. Una novela de Robert Bloch, Psicosis, que luego Hitchcock adaptó de una forma magistral al cine. Durante la primera parte de la historia, Bloch nos presenta un MacGuffin brillante, tangible y poderoso, que son $40.000 robados.
Marion Crane roba ese dinero y huye. El dinero es ese motor absoluto de la trama. Genera paranoia, dicta las decisiones tácticas del personaje, la obliga a conducir bajo la lluvia, la obliga a esconderse en un motel de carretera olvidado olvidado de la mano de Dios. El lector está convencido de que la novela va a tratar sobre si la atrapan con el dinero o si logra escapar con él. Y entonces, en el famoso punto medio, en la ducha, Bloch coge el bisturí y degüella no solo a la protagonista, sino también al propio McGuffin. Marion muere. Y el fajo de $40.000, o el maletín, ese objeto por el que el lector creía que giraba todo el universo narrativo, acaba hundido en el fango negro de un pantano, metido en el maletero de un coche escondido por Norman Bates, a quien el dinero le importa absolutamente nada. Eso es el señuelo táctico. Bloch utiliza el MacGuffin robado simplemente como un cebo, como una excusa logística para llevar al personaje exactamente al lugar donde quería que se enfrentara al verdadero terror. Es la psicología fracturada de Bates. Cuando el dinero desaparece en el pantano, el lector se queda desnudo, sin asideros, a merced de una historia mucho más oscura y asfixiante de lo que le habían prometido en el primer capítulo. Eso implica una factura brutal de destruir ese cartón piedra. Así que ahora coge el bisturí de nuevo y audita tu propio manuscrito. Hazte esta pregunta en la soledad de tu quirófano. ¿Qué pasaría si en el capítulo 20 de tu protagonista consigue el MacGuffin y por un error táctico lo destruye irremediablemente? ¿Qué queda de tu novela? ¿Qué queda de tus personajes? Si la destrucción del objeto hace que tus secundarios digan, bueno, pues nada, vámonos a casa, hemos fracasado. Entonces, nunca has tenido un equipo, tenías a un grupo de recaderos. Pero, si al destruir el objeto tus personajes se quitan las máscaras, se culpan mutuamente, se desesperan y se dan cuenta de que ahora tienen que enfrentarse al villano sin esa ventaja supermágica, a pecho descubierto y con una pura estrategia de supervivencia, entonces alcanzas la asfixia total. Y es que a veces, la mejor manera de demostrarle al lector que el objeto no es hueco es arrebatárselo al protagonista, para siempre justo cuando creía haberlo conseguido. Así que, haz que luchen con el trofeo y luego oblígales a sobrevivir a las cenizas. Pues bien, con esto llegaríamos a la fase más crítica, que es el clímax. Ese momento por el que has estado trabajando durante 80.000 o 100.000 palabras. Tu protagonista ha sobrevivido al segundo acto. Paga la factura logística, ¿verdad? Ha visto cómo el MacGuffin ha mutado y finalmente acorrala al protagonista, supera la última trampa. Y entonces ocurre. Tu protagonista extiende la mano y consigue el objeto de deseo. ¿Vale? Si en ese preciso momento, operando desde tu cámara de seguridad, decides que suene trompeta de victoria, que un rayo de sol ilumine la escena y que el protagonista sonría porque ha ganado, acabas de arruinarlo todo. Inyectas plástico en el último minuto de ese pacto de ficción. En la arquitectura narrativa de Élite, conseguir el MacGuffin no es un final feliz, es lo que podemos llamar aquí en la trinchera, podemos llamar como una victoria de cenizas. A los escritores cobardes muchas veces se les olvida que el objeto físico, ese trofeo, no puede borrar la sangre de que se ha derramado para conseguirlo. Y es que cuando el protagonista agarra el MacGuffin, no debe sentir alivio. Como he dicho antes, debe sentir todo ese peso aplastante de la culpa, del desgaste, del trauma, esa resaca del MacGuffin, ¿de acuerdo? El momento en el que la adrenalina baja y la realidad de la herida emocional queda descubierto. Fijaos en el MacGuffin más colosal, obsesivo y destructivo de la literatura universal. La ballena blanca de Moby Dick, de Herman Melville. Moby Dick es el MacGuffin definitivo. Es el objeto de deseo y de odio del capitán Ahab. Todo el movimiento de Pequod, toda la logística naval, cada arpón forjado, cada decisión táctica se toman como un único objetivo, que es encontrar y destruir a la ballena. Pero Melville no era un escritor de carta o piedra tampoco, y sabía que la captura del MacGuffin no podía ser una fiesta de marinero celebrando un botín. La ballena no es un tesoro, es el espejo gigante de la locura de Ahab. Es una obsesión radiactiva que consume toda la tripulación. Y cuando finalmente la alcanzan, cuando el MacGuffin está por fin al alcance del arpón, no hay gloria. Hay una aniquilación absoluta. La victoria que Ahab persigue es, por definición estructural, su propia tumba. Y conseguir alcanzar ese objeto de deseo no resuelve su conflicto interno, lo condena. Y Ahab se hunde, si no lo habéis visto,
spoiler, se hunde atado a la bestia que tanto anhelaba atrapar. Esa es la asfixia narrativa llevada al límite de la genialidad. Conseguir el objetivo te destruye. Ahora miremos pues de nuevo a tu manuscrito. Baja el bisturí hasta la página donde tu protagonista consigue lo que busca, ¿de acuerdo? Y quiero que mires sus manos. Si al tocar la reliquia, el maletín o la corona, por decir otra cosa, tu personaje se siente completo, muchas veces escribes, podríamos denominarlo como autoayuda barata, no literatura. Un MacGuffin real tiene que estar frío, tiene que decepcionar un poco. Cuando el yo lírico lo sostiene, tiene que mirar a su alrededor, tiene que ver el cadáver de su mejor amigo, recordar la traición moral que cometió en el capítulo 22 y pensar, ¿de verdad he pagado todo esto por este maldito trozo de metal? El objeto de deseo, por tanto, debe dejar un vacío. ¿Por qué? Pues porque el arco de personaje verdadero no se cierra cuando obtienes la cosa externa, se cierra cuando te das cuenta de en quién te has convertido o se ha convertido tu yo lírico para obtenerla. Si tu héroe necesita el mapa estelar para salvar su planeta, perfecto, que lo consiga. Pero haz que el precio de conseguirlo haya sido tan alto que al entregarlo nadie puede mirarle los ojos. Haz que la victoria tenga sabor a una derrota táctica. Y es que si la luz del McGuffin no proyecta una sombra gigantesca sobre el alma del protagonista en el momento exacto de la captura, no has escrito un clímax, escribes un trámite burocrático. Así que amputa la alegría barata y deja que la victoria escueza. Pues bien, vamos a ir cerrando la día de hoy, compañero de trinchera. Hemos abierto en canal la infección del McGuffin hueco y hemos visto cómo el plástico destruye la tensión de vuestras novelas. Hemos estripado la idea de que el objeto es una simple línea de meta. Le hemos inyectado una gravedad narrativa, lo hemos convertido en un espejo oscuro, en un multiplicador táctico del enemigo y por último lo hemos manchado con la sangre de esta victoria de cenizas. Pero si hay algo que debéis llevaros de este quirófano, de este capítulo de hoy, la receta mágica, médica, definitiva para cuando os sentéis frente al teclado, es comprender que en la verdadera literatura, el mejor MacGuffin ni siquiera tiene que ser un objeto físico. El grado más alto de asfixia ocurre cuando el trofeo de cartón piedra desaparece por completo y el motor de la trama se convierte en un concepto vital, en una idea radioactiva que los personajes deben proteger a costa de sus vidas. Mirad, por ejemplo, en La carretera, The Road, de Cormac McCarthy. El hombre y el niño están caminando por un mundo postapocalíptico, cubierto de ceniza. Su MacGuffin no es una cura mágica, no es un mapa hacia un búnker seguro. Su MacGuffin es el fuego. Nosotros llevamos el fuego, se repiten, si lo habéis visto. Pero eso no es un fuego literal, es la humanidad en sí. Es la brújula moral en un mundo donde el resto de los supervivientes se convierten en caníbales. Este MacGuffin es quizás el más pesado, asfixiante y devastador que se puede concebir. Cargar con el fuego les obliga a pasar hambre porque se niegan a robar a otros más débiles o a comer carne humana. El objeto de deseo, que es mantener su humanidad, exige una factura logística absoluta, que les cuesta la salud física, la seguridad táctica y finalmente, spoiler de nuevo si no lo habéis visto, al padre le cuesta la vida. McCarthy no necesita persecuciones frenéticas ni explosiones de plástico. ¿Por qué? Porque la gravedad narrativa de llevar el fuego aplasta al lector en cada maldita página. Esa es la diferencia abismal entre escribir desde la capa de seguridad y hacer arquitectura narrativa. Así que, antes de dar por terminado tu manuscrito, hazte a ti mismo y al manuscrito la última auditoría clínica a tu historia. Si tus personajes están persiguiendo algo que podrías comprar en una tienda o robar en un banco sin que el alma se te rompa en pedazos, tienes un tumor en tu escaleta. El objeto no importa. Lo que importa es en qué monstruo o en qué mártir se convierte tu yo lírico mientras intenta cazarlo. Si al MacGuffin no le cuesta sangre, si no la aísla de sus aliados, si no multiplica el terror hacia el antagonista y si no le deja un vacío enorme cuando por fin cierra los dedos a su alrededor, bórralo. Amputa ese trofeo inútil. Vuelve a mesa de diseño y busca una herida abierta que los personajes necesiten cerrar desesperadamente. Deja de escribir carrera de obstáculos y empieza a escribir colisiones tácticas. Cerramos pues con esto
el quirófano de hoy, después de 35 minutos. Si sentís que vuestra novela es una persecución vacía y no sabéis cómo inyectarle peso a la trama, como siempre, mandad vuestro parte médico a las redes sociales, a mi correo. Yo encantado os echaré una mano. Meteremos ese texto en la camilla y le arrancaremos todo el cartón piedra sin anestesia. Como siempre, si os ha gustado este capítulo y queréis escuchar más, suscribíos, darle like a todas las redes sociales donde lo habéis escuchado, dejadme en vuestros comentarios qué opináis sobre todo este McGuffin hueco. Y si te quedas con una frase, quédate con la siguiente. Asume el dolor de tus personajes y deja de protegerlo. Y sobre todo, y lo más importante de todo, a mancharse de tinta. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.